El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria celestial, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? El libro de los Salmos. Salmo 78 del 1 al 35. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, ni de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón. Y llevólos de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Jehová e indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob,
y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida hartura, movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y ave de alas como arena de la mar, e hízolas caer en medio de su campo alrededor de sus tiendas, y comieron y hartáronse mucho. Cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió, por tanto, en nada sus días y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Estos versículos 17 y 22 del Salmo 78, cuya lectura recién acabamos de escuchar, son los que nos conducen en la meditación de la palabra de Dios en nuestro programa de hoy. La alabanza con que dimos inicio nos decía: ¿para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? A los que por misericordia y gracia de nuestro Señor, Dios nos ha perdonado y dado salvación y vida eterna, ¿cómo podemos retroceder y desconfiar de su amor y su poder? ¿Cómo podemos olvidar? En los próximos minutos estaremos compartiendo unas breves reflexiones de algunos comentaristas bíblicos sobre nuestra frecuente mala memoria, incluso de presunción e incredulidad, con que contristamos al Santo Espíritu de Dios. Más adelante, una reflexión devocional sobre el riesgo de permanecer como niños en Cristo, en una naturaleza carnal, y en la tercera parte de nuestro podcast, el comentario bíblico en la voz de nuestro hermano Luis Carballosa, sobre la primera parte del Salmo 78, versículos 1 al 35. Sea usted muy bienvenido a este tiempo de edificación. La nación de Israel tornó de sus caminos porque se olvidaron de Dios, de quien los liberó de Egipto y los condujo al desierto. Ellos fueron cobardes. Ellos no creyeron, preguntaron por él y más aún le mintieron. Sin embargo, la paciencia de Dios siempre fue manifiesta. Con infinita ternura los soportó y los esperó. Los perdonó y se compadeció de ellos. A pesar de todo, continuaron rebelándose, y la razón fue que no recordaban su mano. Asaf, el cantor, volvió a cantar sobre las cosas que habían olvidado, sobre las señales de Dios en Egipto, sobre cómo los sacó y los devolvió a su posesión. Nos parece casi imposible de creer que un pueblo así dirigido pudiera olvidar. Sin embargo, ¿no nos acompaña perpetuamente este pecado de olvido? En algún día de peligro y perplejidad, nos ocupamos tanto del peligro inmediato como para dejar de pensar en liberaciones pasadas. Tal olvido es de la naturaleza de la incredulidad en su peor forma. Daña a Dios y paraliza nuestra propia oración.
George Campbell Morgan. El grito de incredulidad y presunción, por David Davis. El pueblo de Israel en el desierto prácticamente declaró: no creemos que Yahvé pueda hacer más de lo que ha hecho. Toda la nación perdió el significado de la historia y por lo tanto careció de todo estímulo para la esperanza y la confianza. Cuán a menudo es así. Es muy importante que nuestros hijos aprendan historia y la aprendan como la escribieron esos grandes inspirados historiadores del Antiguo Testamento y como la enseñó el padre de cada familia judía. Deben aprender a ver a Dios en cada momento del gran desarrollo de la historia, en cada cambio y en cada transición, y así cumplir sus propósitos en todo. Lo que necesitamos es sencillez de confianza en Dios. Dios libera justo en un momento en que el hombre no puede librarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando tengas problemas, mira en la única dirección en la que hay liberación. Nunca encontrarás que Dios te falle, y una vez que lo hayas comprobado, no olvides. ¿Por qué el pueblo de Israel debería haberle dictado a Dios lo que él debía hacer? Es decir, que lo mejor que les podía pasar era tener una provisión abundante de pan y carne, y el sabor de las antiguas ollas de carne de Egipto que anhelaban. Oh, cuántos de nosotros somos como ellos. He escuchado a muchos hombres decir antes: yo nací en una buena familia, pero últimamente no he tenido más que decepciones y pérdidas. No veo por qué el Señor debería permitir todo esto. ¿Qué le gustaría que hiciera el Señor? ¿Hay alguna razón especial por la que debería estar libre de problemas? Dios nunca hizo un arreglo especial con tus padres para que debas pasar por tu vida sin ansiedad, tristeza o desilusión. Si lo hubiera hecho, me temo que habría sido la mayor maldición que podrías haber tenido en tu vida. Dios nunca nos envía más tristeza de la que necesitamos. No solo es incorrecto, sino también necio dictarle a Dios qué hacer con nosotros. Déjelo en sus manos. Si muchas de las oraciones que pronunciamos en el pasado estuvieran escritas y pudiéramos leerlas, todos quizás diríamos: yo debo haber estado loco cuando pronuncié esa oración. Si Dios me hubiera concedido eso, habría sido mi ruina. No me lo concedió y me decepcionó, pero ahora veo que esa fue la misericordia más grande que Él me ha mostrado. David Davis. Nuestra propensión a olvidar misericordias pasadas. Podemos ver la presencia de Dios más claramente cuando miramos hacia atrás durante un largo tiempo y cuando la emoción de sentir la agonía o el éxtasis ya ha pasado, más allá de cuando la vida era toda prisa y ajetreo. Los hombres en la cubierta de un barco ven la belleza de la ciudad que dejaron mejor que cuando tropezaban por sus estrechas calles. Y aunque la vista desde las aguas lejanas de las casas que se alejan puede ser una ilusión, nuestra vista del pasado, si vemos a Dios actuando sobre todo y trabajando en todo, no es una ilusión. Es entonces cuando todo el dolor y sufrimiento se acallan y podemos contemplar con más verdad que cuando estábamos en medio de ella, la carga, el propósito y la bienaventuranza de nuestros dolores y penas. Algunos de nosotros somos como personas que, cuando mejoran de su enfermedad, se quejan de la factura del médico. Olvidamos las misericordias en cuanto pasan, porque solo disfrutamos de su dulzura mientras gustamos de ella en el paladar, pero se olvida, tras su disfrute, el amor de Dios que nos hablaba a través de ella. Dolores y alegrías, tráelos todos en acción de gracias y no olvides las obras de Dios. Alexander Maclaren.
Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. El hombre carnal. Lectura bíblica. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Texto bíblico. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerdo haber escuchado el comentario de una hermana sobre un hermano que estaba más preocupado de los juegos de azar que de servir a Dios. Esto molestaba a la hermana, que frenaba su servicio a Dios y a su iglesia a causa de esto. La Biblia nos señala que hemos de encontrar hombres y mujeres carnales. Estos son personas que han experimentado la salvación por medio de Cristo Jesús, pero que viven aún muy alejados del ideal de Dios para los suyos, que es una vida espiritual abundante. Estos hermanos son personas que son básicas en su vida cristiana. Son personas que no leen la Biblia, que no oran continuamente, sino cuando se sienten muy necesitados. Tampoco asisten habitualmente a los cultos y actividades de la iglesia. No se interesan ni se integran en general al trabajo de la obra de Dios. El cristiano carnal navega sobre dos aguas que se mueven en distintas direcciones, imposibilitando de esta forma el progreso en la vida espiritual de ellos. Lamentablemente, estos hermanos influyen negativamente al ambiente de las iglesias y son un desincentivo para los líderes y hermanos de su congregación. Hermano, hermana, ¿cuál es su realidad? La invitación es a no identificarse con esta clase de cristianismo. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a vencer todo tipo de conducta carnal que nos impida realizar un buen servicio en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. El cristiano carnal no es un buen colaborador en la obra de Dios. Dios dio instrucciones a Moisés para la nación de Israel. Dios habló a Moisés para que él, como profeta de Dios, hablase al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 10, Dios le dijo a Moisés que le dijese al pueblo estas palabras: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más
que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Estas palabras ordenó Moisés que diese a la nación de Israel. La nación de Israel había recibido muchas bendiciones de Dios. Como pueblo había sido liberado de Egipto, con mano poderosa, brazo extendido, Dios los sacó a través del Mar Rojo y los llevó al desierto de Sinaí y allí les dio la ley. Cuando ese pueblo recibió la ley, se convierte en una nación. Pero ese pueblo fue rebelde contra su Dios, desobediente contra su Dios y muchas veces estuvo implicado en terribles hechos de idolatría. Pero Dios, debido a su fidelidad y al cumplimiento del pacto que había hecho con Abraham, ese pacto fiel, ese pacto incondicional, reiterado a Isaac y a Jacob, Dios cumple su promesa de guardar un remanente de ese pueblo. Y es por eso que Dios los protege muchas veces. En medio de las dificultades y en medio de la apostasía, Dios no abandona a su pueblo, sino que lo disciplina. Soy Luis Carballosa. Y en este día quiero comentar con vosotros parte del Salmo 78. Salmo 78, versículos del 1 al 35. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El pueblo tenía la obligación de escuchar las palabras de Dios, de oír la ley de Dios. Como he dicho muchas veces, la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para que el pueblo supiese cómo vivir una vida agradable a Dios. Y aquí el pueblo está en rebeldía y Dios lo llama para que se acerque a él. Dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. Cuando este salmo fue escrito, el pueblo estaba viviendo en rebeldía contra Dios. Y Dios, en su misericordia, recuerda a esta nación que Él escogió, lo que Él ha hecho por ellos, cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, cómo proveyó para ellos, para todas sus necesidades, y Dios demanda, Dios exige que ese pueblo sea fiel, que ese pueblo sea leal a su Dios. Así, querido hermano, querida hermana, querido amigo, Dios también nos habla a nosotros hoy y nos llama para que tú y yo seamos fieles a Él, sigamos su palabra y obedezcamos sus mandamientos. Es importante recordar que la ley no fue dada para salvar. La salvación es siempre un acto de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que se recibe
única y exclusivamente por la fe. La ley fue dada para que los hijos de Dios sepan, para que tú y yo sepamos cómo vivir agradando a Dios. Y dice el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, esos preceptos que Dios dio, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Tú y yo tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos, igual que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus niños, y a medida que crecían, enseñarles e instruirlos en la fidelidad a Dios. Él estableció testimonio en Jacob, es decir, en Israel, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ese era el mandato de Dios, que los padres instruyesen a sus hijos y a sus nietos, y a medida que esos hijos tenían hijos, que hiciesen lo mismo. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos hoy, de instruir a nuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera, dice ahí, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Esta es la finalidad, que pongan su fe y su confianza en Dios, y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín había sido rebelde. Dice que ellos eran arqueros, pero dieron sus espaldas, no quisieron proteger a las otras tribus, dieron sus espaldas, se apartaron. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán era la capital de la región donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón y los guió de día por medio de una nube y de noche por medio de una llama de fuego, de un resplandor de fuego. Todas esas maravillas hizo Dios con aquel pueblo, pero aquel pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho. Dios hendió la peña en el desierto para que ellos pudiesen beber agua. Versículo 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. No fue solo un chorrito de agua, fue agua como río. Pero aún volvieron a pecar contra él. Se rebelaron, desobedecieron al Altísimo. Lo que querían era comer y querían buena comida. Y Dios les dio de comer. Les dio el maná en el desierto y le dio codornices. El versículo 20 dice, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Eso era lo que el pueblo preguntaba. Nos ha dado agua, pero ¿podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? Aquel pueblo estaba viviendo en terrible infidelidad contra Dios. Versículo 21, mire, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. El pueblo, a pesar de todo lo que vio,
y a pesar de todo lo que Dios hizo en ellos, seguía viviendo en incredulidad. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos la responsabilidad de creer en ese solo y único Dios vivo y verdadero. La ira de Dios se encendió porque aquel pueblo no creyó en lo que Dios les había dicho. Sin embargo, versículo 23, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Dios tuvo misericordia y les dio trigo del cielo, pan de nobles. Les dio lo que ellos necesitaban en aquel momento, por gracia y por misericordia. Versículo 26, movió el solano, el viento del cielo, y trajo codornices, carne, para que el pueblo pudiese comer. Versículo 28, les hizo caer en medio del campamento codornices, carne, para que comieran y se saciaran. Y así fue, versículo 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Eso es lo que ellos querían, pero eso no satisfizo al pueblo. Muchas veces los creyentes, tú y yo, recibimos bendiciones de Dios, lo que necesitamos, no lo que queremos, y no estamos satisfechos. Querido hermano, querida hermana, tú y yo necesitamos humillarnos delante de Dios, doblar nuestras rodillas, buscar el perdón de Dios. Dice el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Dios tuvo que actuar y destruirlos en su furor, castigarlos por la rebeldía de aquel pueblo, e hizo morir a los más robustos de ella y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, observe, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. No reconocieron el poder del amor y de la gracia de Dios. Por tanto, versículo 33, este es el resultado. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Eso fue lo que el pueblo hizo, vivir en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Solo se acordaban de Dios cuando estaban en dificultades y en problemas. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos buscar la presencia de Dios en todo tiempo, clamar a Él en oración, en humildad, en sometimiento. Quiera Dios hacer que tú y yo lo hagamos ahora mismo, humillados delante de Dios, que no seamos rebeldes como lo fue aquel pueblo de Israel. Que Dios te bendiga en este día y te guarde y te sostenga en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.